Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de historia de los medios de comunicación. Pero en realidad, cuando hablamos de la comunicación, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la comunicación? Justamente la comunicación es una habilidad que tiene el ser humano que consiste en poner en conocimiento de los demás lo que siente, lo que desea o lo que piensa. Ahora bien, existen distintas categorías o distintos niveles de comunicación. Vamos a hablar entonces de los distintos niveles de la comunicación que se pueden establecer en 4 categorías. En primer lugar, encontramos la comunicación intrapersonal. Como su nombre lo indica, la comunicación intrapersonal tiene que ver con la reflexión, con lo que uno va pensando y va estableciendo con uno mismo. Cuando pensamos, cuando decidimos, cuando meditamos, nos estamos comunicando con nosotros mismos y lo estamos haciendo en nuestro idioma. El segundo nivel de la comunicación es la comunicación interpersonal. La definición de comunicación interpersonal asegura que tiene que ver con el contacto cara a cara. Sin embargo, esto ya no es tan así, porque existen algunas tecnologías de la comunicación que nos permiten establecer un contacto con una persona a la que podemos identificar, que sabemos que nos va a responder y que no necesariamente tiene que estar presente. Entonces, ¿cómo podríamos reformular la idea de comunicación interpersonal? Asegurando que la comunicación interpersonal es aquella en la que tenemos un receptor de nuestro mensaje al que podemos identificar y nos va a enviar una respuesta. En tercer lugar, tenemos lo que es la comunicación institucional, que implica todos los canales y todas las estrategias que se utilizan en instituciones, en clubes, para difundir distintas cosas que tienen que ver con lo institucional. El cuarto nivel de comunicación es el que nos interesa hoy, que es la comunicación masiva. ¿En qué consiste la comunicación masiva? Una de las principales características que podemos encontrar en la comunicación masiva es justamente, como su nombre lo dice, la cantidad. Entonces, en la comunicación masiva vamos a tener a una persona o a un grupo pequeño de personitas que van a enviar un mensaje. ¿Cómo van a enviar este mensaje? A través de alguno de los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son los medios masivos de comunicación? Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Los medios masivos de comunicación son la prensa escrita, la radio, la televisión y en algunos casos, y dependiendo del uso que se le dé, Internet puede brindar distintos soportes de comunicación masiva. Esto que acabo de dibujar es una tele muy antigua, pero hacía referencia justamente a la idea de la masividad. ¿Por qué? Como les dije recién, tenemos un individuo o un grupo pequeño de personas que van a usar uno de estos canales para poder enviar la información y lo van a enviar a un número indeterminable de personas. ¿Qué pasa con estas personas? Lo único que van a tener en común todos ellos es que todos ellos recibieron el mismo mensaje a partir de la televisión. Ellos no se conocen, no tienen ningún vínculo social o cultural, pero sin embargo están recibiendo el mismo mensaje. A esto llamamos comunicación masiva y los medios de comunicación masiva son los que vamos a estudiar a partir de hoy. El primer gran invento que impactó en la sociedad, modificando las formas de comunicarse, fue la imprenta. Hasta ese momento la manera más habitual de comunicarse era a través de los juglares que cantaban las noticias en las plazas. La imprenta, sin embargo, inventada entre los años 1450 y 1455 por Gutenberg, editó por primera vez una Biblia de 42 líneas. A partir de allí, se inauguró el primer medio masivo de comunicación que permitía difundir de manera masiva, valga la redundancia, las distintas ideas. Sin embargo, la imprenta, que implicaba la reproducción de la palabra escrita, tenía algunos grandes enemigos. Durante los casi 500 años en los que fue el único medio masivo de comunicación, tenía dos grandes problemas. Por un lado,
Uno de los grandes problemas que enfrentaba la imprenta era los costos. Claro, porque editar la palabra en papel era algo realmente muy costoso, entonces no estaba al alcance de todas las personas. Por otro lado, el otro gran problema que tenía la prensa escrita como único medio masivo de comunicación era el analfabetismo. La gente no sabía leer. Entonces, si la imprenta tenía estos dos grandes problemas, que era muy cara y que la gente no sabía leer, era necesario que surgiera otro gran medio de comunicación que pudiera revolucionar la historia y cambiar la forma de conocer el mundo. En este contexto, donde había un medio masivo que en realidad no era tan masivo como parecía, es revolucionaria la aparición de la radio. Representó una verdadera revolución comunicacional y aún hoy se cree que es el medio de comunicación más masivo que existe. ¿Por qué? La pregunta es muy sencilla. Porque por un lado requiere solamente la atención de un sentido. Entonces podemos escuchar la radio mientras trabajamos, mientras manejamos, aquellos que están haciendo actividad física. Y por otro lado, porque la radio llega a lugares donde todavía no hay servicio de televisión por cable, internet. En primer lugar, tenemos que hablar del fundamental aporte de un grupo de médicos argentinos que se denominaron los locos de la azotea. Fueron ellos quienes el 27 de agosto de 1920 realizaron la primera transmisión radiofónica de nuestro país. Muchos historiadores de los medios de comunicación aseguran que la transmisión en la que este grupo de médicos situaron un aparato de radiodifusión en la azotea del Teatro Coliseo para transmitir la ópera Parsifal y pudieron escucharla un grupo de radioaficionados. Hay muchos que aseguran que a partir de ahí se instaló el servicio de radiodifusión en nuestro país. ¿Por qué? Porque las transmisiones de estos médicos cobraron cierta regularidad. La radio, justamente, tuvo un desarrollo increíble. Fue 7 años más tarde cuando el locutor de radio Orson Welles realizó un radioteatro alusivo a la fecha de Halloween. Él tomó el guión del libro La Guerra de los Mundos de George Orwell y la adaptó para hacer este radioteatro. Lo que pasó los sorprendió a todos. La gente tomó 3 posturas diferentes. Algunos entendieron que se trataba de un radioteatro, otros se asustaron muchísimo y decidieron consultar a la fuente para saber si lo que estaba sucediendo era real o no, pero el tercer grupo incluye a la gente que entró en pánico, a los que huyeron en éxodo masivo de la ciudad e incluso los que decidieron algunas visiones un poco más extremas. Todas estas actitudes despertaron el interés por estudiar a los medios de comunicación y se instaura a partir de ahí los estudios de la comunicación de masas. Como antesala del tercer medio del que hablaremos, aparece el gran hito de la industria cultural y del entretenimiento, el cine, que tuvo un gran empuje sobre todo en la crisis del año 29, ya que la gente buscaba ir al cine para poder distraerse y evadirse de la realidad horrible que estaban viviendo. Como su nombre lo indica, televisión significa visión a distancia, y su aparición implicó un montón de novedades en cuanto a la percepción. En nuestro país, y a diferencia de la radio, que surgió de una iniciativa privada, la televisión nace el 17 de octubre de 1951. ¿Qué es lo que se transmitió en esa fecha? Se transmitió un discurso del entonces presidente de nuestro país, Juan Domingo Perón. Y el canal que lo emitió fue Canal 7, el canal del Estado. La aparición de la televisión implicó múltiples análisis en cuanto a los efectos que la televisión podría llegar a tener con respecto a la cultura y a la sociedad. Uno de los análisis más interesantes en cuanto a los efectos de la televisión es el de Giovanni Sartori, que habla de el surgimiento del Homo videns, un nuevo espécimen en la cadena evolutiva que no se interesa por nada, que solo busca divertirse, que es una especie de hombre light que
a imagen y semejanza de Homero Simpson, solamente busca entretenerse y disfrutar de la pantalla chica. Los medios masivos de comunicación han sido utilizados a lo largo de la historia por los distintos gobiernos y sobre todo fueron una herramienta fundamental para los gobiernos totalitarios y para hacer uso de ellos y lograr establecer y difundir las ideas que los llevaron al poder. Por último, en esta introducción a la historia de los medios masivos de comunicación, vamos a hablar de Internet. Internet en sí no es un medio masivo, sino que es la tecnología, el soporte que permite una nueva manera de comunicarse. Internet, dependiendo del uso que nosotros le demos, puede brindarnos la posibilidad de establecer comunicación interpersonal o masiva. ¿De qué manera? Si nosotros entramos en un portal de noticias, si buscamos información, probablemente estemos haciendo un uso masivo de la tecnología. Sin embargo, si usamos Internet para mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje en Facebook o algo en el que podemos identificar a nuestro interlocutor, estaremos haciendo un uso interpersonal del medio. Como sea, los medios masivos de comunicación influyen permanentemente en nuestra vida y van estableciendo nuevas formas de percepción que nos influencian o nos hacen pensar de determinada manera. Lo que vale preguntarnos ahora es hasta qué punto nos damos cuenta de que a veces los mensajes que recibimos están siendo manipulados.